entonces yo me hice la pregunta del millón. ¿Era propio del autismo o era porque tenía gastritis y acidez? Y así, Raquel se reía sola sin razón. Entonces el doctor me dice, vamos a buscar. Yo creo que tu hija tiene intestino permeable. ¿Qué es intestino permeable? Cuando las paredes del intestino, en vez de estar selladitas para que cuando uno coma absorba los nutrientes y después los bote por las heces, es cuando la inflamación se pone tan grande que ciertos poros empiezan a abrirse y ciertos alimentos o ciertos hongos se filtran por esos poros a la sangre, suben al cerebro y tocan receptores de dopamina y morfina. Y en ese momento ese niño está muerto de risa porque está dopado. Ese alimento acaba de funcionarle como un opioide. Entonces estos niños se ponen en un círculo vicioso porque se vuelven adictos a ese opioide, a esa morfina, a esa dopamina, y cuando lo dejan, lo necesitan ya, esa leche, esa fórmula, esa leche de vaca, que casiomorfina, lean sobre eso. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero tenemos además una madre excepcional. Un inesperado diagnóstico de autismo para su hija Raquel cambió la dirección y el destino de toda su familia. Sin embargo, esta madre decidió luchar y buscar alternativas para ayudar a su pequeña niña, sin imaginar que el camino que emprendió terminaría convirtiéndose en su misión de vida. Hoy, con todo lo aprendido y tras investigar nuevas terapias, Miriam Gimal es coach integral de padres de niños autistas que han vivido o han sido diagnosticados recientemente y carecen de los recursos y materiales disponibles para comenzar una batalla que nunca termina. Ahora, esta guerrera incansable trae esperanza a miles de familias que, al igual que ella en su momento, no sabían que un diagnóstico no es un pronóstico. Con nosotros, en Ámbar con Alma, Miriam Gimal. Gracias. Bienvenida. Estás mi vida. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Qué historia más bonita. No solamente una mujer luchadora que sale... Eres panameña, ¿no? Panameña, sí. Panameña, aunque naciste en Texas. Sí. Desde muy joven te vas a vivir a Panamá y tener esta historia tan bonita que de verdad, cuando uno es mamá, ser mamá es una gran bendición. Sí. Y cuando uno es mamá, uno hace cualquier cosa por sus hijos. Así es, mueve montañas. Así mismo es, así mismo es. A mí me encantaría que todas estas personas que nos están viendo y escuchando puedan conocer esta historia tan linda que tú tienes que contarnos. Porque es una historia que estoy segura que no solamente las madres, sino muchos padres en general se van a identificar contigo y con todo lo que hay detrás del autismo. El autismo a veces es un estigma que la gente no sabe exactamente de qué se trata, porque hay distintos espectros, hay distintos niveles. Y básicamente parte de la situación es que a veces uno como mamá, sobre todo las madres, sabemos que nuestro hijo puede tener alguna condición que puede estar mal diagnosticada. Háblame. Perfecto. Yo creo que mi historia empieza al igual que muchísimas otras mamás que cuando me escuchan van a decir, ay, me pasó igual. La intuición habla antes de lo que uno no ve, uno siente. Y yo tenía la suerte de tener mellizas, ¿cierto? Entonces, al tener las dos, una al lado de la otra, pude comparar muy fácilmente, algo está pasando con una que no está pasando con la otra. Fui al pediatra, como muchas mamás hacemos, y le digo, estoy preocupada porque Raquel no es igual a Marcela. Y yo empiezo con, no tiene conexión conmigo. ¿Y son gemelas idénticas o fraternas? Son fraternas. Son fraternas. Y le digo al doctor, es que no tiene conexión conmigo. Y el doctor me dijo, mira Miriam, tu hija está muy chiquita, no se puede diagnosticar absolutamente nada, pero yo estoy seguro que tu hija está perfecta. Yo regreso en un par de meses con la misma preocupación, Miriam, no seas una mamá injusta. Las niñas, deja de compararlas, eso no está bien. Una es más chipa que la otra. Llegó un año después. Y no de momento se siente como culpable, ¿verdad? Porque no. Sentí una caca. Sí. Porque digo, yo de por sí soy una mamá primeriza, todo me da culpa, todo. Dormir me da culpa, comer me da culpa, todo me da culpa. Y entre más tiempo pasaba, más cosas yo empiezo a notar en Raquel. Que Raquel deja de contestar a su nombre,
deja de poder salir de la casa. El bebé yo podía ir con un stroller a la calle. Y a los 2 años y medio, Raquel no podía salir de la casa. Todo le causaba una crisis, un estrés. Se empezó a autoagredir, a morder. La primera vez que yo vi a Raquel morderse, yo me quería morir. ¿Cómo vas a lastimar a lo que más yo amo en este mundo? Yo la miraba y decía, mi amor, ¿cómo te vas a lastimar de esa manera? Raquel empezó a tener unas crisis de ansiedad severas. Marcela empieza a hablar, Raquel no empieza a hablar. Raquel empieza a reírse sola como una loquita. Yo no sabía qué le estaba pasando. Entonces yo regreso al pediatra. Y digo, pero mírala. Y ya pasaron varios años, ¿no? Ya van casi 3 años. Y me dice, bueno, sí, algo está raro. Espero como 4 meses una cita con un neurólogo. Pago un montón de dinero para que el neurólogo me diga, no, sí, tu hija tiene autismo severo. Y Miriam, más te dé cuenta que cuando ya tú no estés, la vas a tener que internar a algún lado porque esa niña nunca va a ser independiente. Miriam, ella nunca te va a hablar. Y en ese momento se me cayó el mundo encima. De tal forma, porque yo no solamente recibí un diagnóstico, yo recibí un pronóstico y era el más devastador que alguien me podía dar y entré en una negación muy profunda. No es igual que hoy hay mucha información, no te voy a decir que un papá que diagnostica a su hijo de esa manera hoy no va a entrar en negación, claro que sí, pero puede meterse en este podcast, puede meterse en Google, puede meterse en YouTube, puede meterse en tantas cosas. Hace década y media atrás había muy pocas redes y yo no tenía ayuda, la gente tenía mucha pena del autismo, incluyéndome. Vamos, claro, porque es que es el desconocimiento. Realmente. Yo iba a un mall, la niña entraba en crisis, se empezaba a golpear y la gente me miraba y yo me sentía muy sola y el que dirán es importante porque uno quiere pertenecer y cuando algo amenaza tu pertenencia, tú de una vez subes murallas. Y estas murallas son para protegerte, pero lo que realmente hacen es que te separan de lo que más necesitas, que es conexión, amor, empatía. Y en ese momento era la guerrera, y yo odio esa palabra. La madre guerrera para mí es la madre cansada, y yo no quiero que mi vida sea una batalla. Yo no quiero pelear más, al revés. Yo quiero que el mundo entero se convierta en mi aliado y yo quiero fluir. Pero en ese momento yo estaba guerrera y empecé a aprender con los golpes muchas cosas. Yo hoy, ¿qué tengo? Una niña de 16 años, sumamente independiente, que va a una escuela regular, que habla, que quiere viajar a París, que quiere ir a Roma, que quiere ir a la universidad a estudiar matemática, que es pianista, que dibuja, que es extremadamente social. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo? No fue una varita mágica. Yo tengo una receta, yo hoy te la voy a dar, yo hoy te voy a decir... Qué maravilloso, mira, me emocionas. Pero es muy importante entender el por qué todo lo que pasó con mi hija, lo que está pasando dentro de los cuerpos autistas, para entonces entender qué hice realmente. Si uno no entiende la receta, da igual a qué sabe el qué. Entonces, yo en ese entonces empecé a hacer lo que muchos papás hacemos, a quemarme las pestañas leyendo y a improvisar. ¿Ok? A probar, vamos a ver qué funciona aquí. Uh-huh. Dentro de esa improvisación hice cosas muy buenas, cosas no tan buenas. Hoy, cualquier papá que improvisa es porque está desinformado. Hoy, en el 2025, ya sabemos que hay protocolos que pueden ayudar, que son de medicina de precisión. Todo lo que uno va a hacer con un niño hoy, independientemente del diagnóstico, se tiene que poder medir. Sea con estudios de sangre, heces, orina, pelo, piel, cualquier tipo de estudio. Pero yo en ese entonces, todo era, ¿ves cómo hacen? Que a ver el viento donde sopla. Ok, así era yo con Raquel, ¿ok? Entonces yo empecé a hacer un montón de locuras. Yo hasta compré agua mágica por $200, ¿ok? Agua mágica, decía Magic Water, yo lo compré. O sea, ya la pelea que tuve con mi esposo ese día fue porque me dice, tú estás loca, tú estás boba. Y yo dije, no, yo estoy desesperada. Es diferente. Y en esa desesperación hice un montón de cosas buenas, cosas malas. Empecé dietas, empecé suplementos, empecé de todo, ¿ok? Y yo veía avances en Raquel, pero eran sumamente chiquitos, ¿ok? Yo decía, pero todavía se lastima, todavía come 3 alimentos, todavía llora, todavía se muerde, pero ¿qué está pasando acá? Y cada vez que yo iba a un doctor, yo recibía la misma respuesta. Miriam, eso es propio del autismo, ¿ok? Miriam, tu hija es selectiva, picky eater, porque es propio del autismo. Miriam, tu hija se muerde, eso es propio del autismo. Miriam, tu hija no habla, propio del autismo. Tu hija no mira, propio del autismo. Todo era propio del autismo. Todo iba al cajón del autismo. Claro, pero entonces si yo aceptaba eso, yo estaba aceptando el pronóstico que me dio la neuróloga.
Y cuando ya yo había salido de la negación, que a mí me tomó 3 años, y yo salí de la negación cuando la frase, un diagnóstico no es un pronóstico, llegó a mi vida y me la creí. Ahí dije, aquí hay algo que hacer. Y pasó por una terapia que yo hice. Yo había hecho de todo. Yo no sabía qué estaba funcionando, qué no. Ven acá, Miriam, me da curiosidad. ¿Y tu esposo se enroló contigo en esta aventura? Conmigo. Endeudó porque ¿tú viste esa película Los dos hemisferios de Lucas? Sí. Ok, ¿sabes que el marido en el momento es que hipoteca la casa que está todo en rojo? Ese era mi esposo. Wow. Ok, llorando por un lado, yo llorando por otro. Entonces, pero él me decía, mira, Miriam, yo hasta mi último respiro, lo que tú digas con esa niña, yo lo voy a hacer. Qué bello. Total, que llegamos a un tratamiento que me enseñó muchísimo. Fue como ese momento, la luz que yo necesitaba para ser quien soy yo hoy, para aprender lo que yo aprendí hoy y lo que voy a contar a tu audiencia. Después de mucho tiempo trabajando, ya Raquel tenía 5 años, todavía tenía todo esto que yo te digo, que Raquel no miraba los ojos, Raquel se autoagredía, Raquel pasaba crisis, días en crisis. Llegó un doctor, 3 años estuvo con nuestro doctor en Estados Unidos. Y un día llegó a su consulta y él me dice, Miriam, ya no tengo más hace bajo la manga. Todo lo que yo sé del autismo, todo lo que he aprendido, ya tú lo has hecho, mamá, y yo no sé qué más hacer. Y en ese momento tuve una crisis tan fuerte que a él se le ocurrió decirme de algo que le habían ofrecido el día anterior. Dice, ok, espérate, hay una cosa más, pero te voy a ser sumamente honesto. Nadie autista lo ha probado. Esto realmente es netamente para lo que es estrés postraumático, TOC y depresión, y no tiene nada que ver con el autismo. Pero ayer me lo presentaron como una opción para mis pacientes y como no es invasivo, quiero que lo pruebes. Y yo, ok, lo que sea, cualquier luz. La terapia se llama MERT, ¿ok? MERT. Y es la estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo. Yo digo, no entiendo nada, pero no me importa. Yo el día siguiente estaba en un avión. Quiero probarlo. Voy para allá. Mi esposo dice que, ok, otra deuda más. Seguimos con las deudas, muerto por 1,000, muerto por 1,500. Ese es el lema de mi casa. Cuando llego, me explican, mira, Miriam, el cerebro de tu hija es como una orquesta que tiene todos los instrumentos, cello, violín, piano, flauta, lo tiene todo. Pero lo que le hace falta es un conductor confiable que organice esa orquesta para que pueda dar música síncrona. Ahí me empieza a hacer sentido. Luego el doctor me explica cómo funciona el cerebro de toda persona. La parte de atrás es diseñada para captar toda la información sensorial del ambiente. Lo que tú ves, escuchas, hueles, tocas, pruebas, todo lo sensorial se acumula acá atrás. Sin embargo, la parte frontal del cerebro es responsable por entender y procesar la información de atrás. Acá adelante está el lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, la regulación de emociones, la concentración, la memoria. Todo lo que nosotros queremos ver en niños, los niños, está acá adelante. ¿Y qué me dice el doctor? Que hay un patrón que él ha visto a través, o sea, que los niños con autismo tienden a tener mucha información acá atrás, pero hay como una falta de conectividad en la mitad, donde ese conductor no es confiable y no está tirando esa información hacia adelante. Y cuando le hacen el electro a mi hija, ¿ok? Clarito como el agua, medible. Miriam, tu hija en la parte frontal del cerebro no tiene neuronas conectadas, por eso no te habla. Pero no solamente por eso no te habla, por eso está en crisis sensoriales todo el tiempo, porque ella, el mundo la ataca constantemente, le vienen estímulos de ella huele, ella ve, pero no tiene cómo procesarlo, ¿sí? Nada. Entonces, es como si alguien te agarrara una bolsa negra, te la pone en la cabeza y te arrastra hacia atrás. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a morder, vas a gritar, vas a hacer de todo. Claro. Yo empecé a entender a mi hija ahí y yo dije, ok, pero si tú lo puedes ver, tú lo puedes arreglar. Me dice, claro, tomará su tiempo, pero para eso está la estimulación cerebral. Esto no es invasivo, hasta niños de 2 años lo pueden hacer. ¿Cómo funciona esta terapia? Basado en el electro de Raquel, porque cada persona es diferente y esto trata un montón de diagnósticos, estrés postraumático, depresión, bipolaridad, o sea, lo que tú quieras, ADD, ADHD, lo que tú quieras, cualquier cerebro, optimización también. Ellos escribieron un protocolo perfecto para Raquel, con la esperanza de empezar a conectar la parte de atrás con la parte de adelante. Qué fabuloso. Ok, ese primer día, recuerda que Raquel, crisis horrible. Llegamos a la casa de mi tía. Oye, y una pregunta antes que continúes. ¿Estabas viendo que sus crisis
aumentaban. todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo tenía que mantenerla en la casa, en su recámara. Yo tengo un video de él antes de Raquel. Yo lo filmé. Si tú lo ves hoy, me dices, esa niña se ve muy comprometida. Pero para mí, la única razón por la cual yo tengo ese video es porque yo la vi bien. Porque en vez de estar haciendo la terapia llorando en su recámara, estaba haciéndola en la sala, ¿ok? Y estaba reída. Pero en verdad tú la ves y te das cuenta de muchas cosas que ahora te voy a contar. Yo llego a la casa de mi tía y para ahorrar dinero, me estaba quedando en la casa de mi tía que quedaba a 1 hora y media del tratamiento. Todos los días yo manejaba 3 horas, ida y vuelta. El día siguiente, vamos al carro y mi esposo me dice, bueno, prepárate que ahora viene la jaladera de pelo y la pateadera y la crisis. Pero no. Raquel se monta al carro sin ninguna crisis, sin ningún llanto. Y mi esposo y yo estamos tan aterrados porque tenemos miedo de que estalle que yo ni siquiera me atrevo a voltearme a verla. Y yo bajo el retrovisor y yo la empiezo a ver por el espejo. Y yo veo que Raquel está, en vez de mirando como a través de las cosas, está viendo las cosas. Y yo digo, aquí hay algo. Wow. Aquí está pasando algo. Cuando llegamos al centro, Raquel sale corriendo al mismo lugar del día anterior, agarra la máquina, se la pone en la cabeza y le empieza a pegar para que arranque. Y esa fue la primera vez en 5 años que yo vi que mi hija tenía entendimiento de algo. Ese día regreso a la casa de mi tía, ya totalmente convencida de que estamos en el lugar correcto. Y Raquel viene con su vasito, me lo da y me dice, dame más jugo. Y esas fueron las primeras palabras de la boca. ¿Qué edad tenía Raquel? 5 años. 5 años. Y yo no podía creer que Raquel empezó a hablar después de 2 días. Wow. Al mes ya Raquel no tenía ansiedad, pudimos llevarla a Disney. Raquel me reconoció Wow, qué historia como más su bella, mamá. Dios mío. De un día para otro me reconoció como su mamá. Ella me pidió upa. Yo la cargué y me agarró de los hombros y me apartó. Hizo ¡ah! Y me abrazó. Me agarró nuevamente de los hombros y me apartó y me besó. Tanto que mi tía me dice, mira, pareciera que te estuviese conociendo por la primera vez. Y digo, es que es exactamente lo que está pasando. Raquel empezó a seguir instrucciones, Raquel empezó a mirar las terapias de Raquel, que antes un concepto que le tomaba 5 meses, le tomaba 2 días. Wow. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero yo en ese momento sentí que Dios me había regresado a mi hija y yo sentí que eso era una varita mágica hasta que me di el estrellón de mi vida. Cuando yo soy una mamá muy apasionada y yo ya Lo puedo sentir, lo puedo sentir. yo dije, yo necesito traer eso a mi país, porque hay mamás que yo conozco que no van a poder viajar. Claro. Hice todo lo posible, llamé 365 veces al CEO de la compañía todos los días, una vez por día, hasta que me cedió el primer centro fuera del original. Ya llevamos décadas ya, ¿no? He abierto en 5 países y sigo abriendo en diferentes países porque me parece muy importante que esta tecnología esté a la mano. Pero fue aquí donde me estrellé, porque yo no soy comerciante de esto, yo soy mamá. Claro. Y si yo te estoy diciendo que este es mi testimonio, yo sueño con que el tuyo sea igual que el mío. Y yo empiezo a hablar de esto en entrevistas, y en ese entonces solamente existía Facebook. Y alguna mamá lo subió a Facebook y eso se viralizó. Millones de personas vieron esa entrevista y empezamos a traer pacientes de todas partes del mundo, o sea, desde Arabia Saudita, Australia, Europa, Estados todas Unidos, partes. a Panamá, a hacer esta terapia milagrosa, porque cualquier persona que escucha ese testimonio dice, esto es un milagro, esto es una varita mágica. Total, que empiezan a venir personas de todas partes del mundo. Y es aquí donde vienen las enseñanzas más grandes de mi vida. Había niños que les cambiaba la vida igual que a Raquel. Y había niños que no le hacían ni cosquilla. Hacían el mes completo de tratamiento y no cambiaban Y nada. en nada. Y yo decía, espérate un segundo. Si yo regresaba a los doctores, ¿por qué? Preguntaba, ¿por qué? Y la respuesta no me hacía feliz. Es porque cada cerebro es diferente. Yo no me como el cuento. Aquí está pasando algo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Entonces yo empecé a hacer algo que ahora ya sé que se llama historia clínica. Pero en ese entonces yo agarraba un cuadernito y yo me sentaba con cada mamá y yo dije, háblame de tu hijo. Yo anotaba. Por 1 año yo anoté y yo empecé a encontrar un patrón. Niños que estaban comiendo alimentos antiinflamatorios. Es decir, no comían gluten, no comían azúcar, no comían leche de vaca, no comían procesados. Les iba mucho mejor con la terapia que niños que comiendo pizza, pan, porquería. Y yo dije, ok, aquí hay un patrón. Hice una prueba. Por 3 meses no dejé que nadie viniera a ninguna de las clínicas. Mi esposo casi me mata, porque obviamente había una inversión, claro. grandísima. Y yo dije que hasta que yo no le compruebe a mis doctores que esto es cierto, ellos no me van a apoyar. Dicho y hecho, 3 meses después empezaron a llegar los pacientes preparados con la dieta y empezamos a ver que el éxito, el success rate de nuestra terapia Wow. subió como por 80%.
Hasta que vino otro caso que me estrelló contra la pared. Y viene aquí la enseñanza de mi vida, la más grande y la razón por la cual estoy aquí sentada. Viene un chico, chiquito, con la neuroplasticidad a flor de piel, comiendo perfecto. La mamá, los toppers de comida naturales, todo cocinado por ella, cero gluten, cero procesado, cero porquería. Y yo dije que este niño va a cambiar. O sea, le hacemos el electroencefalograma de base, siempre hay que tener una base y siempre hay que medir. Haga lo que hagas. Hicimos 10 sesiones de terapia con una segunda electro para ir midiendo progresos. Y cuando vamos a ver los electros, los cambios son fenomenales. Y yo feliz de hablar con la mamá y que cuéntame de tu chico. Y me dice que nada. Yo como nada. Ni un cambio, Miriam. Y digo, eso es imposible. Wow. O sea, perdón, niño chiquito, comiendo natural, cambio en electro, cero cambio clínico. ¿Cómo va a ser posible? Es ahí donde doy con la doctora Dolly de León. La doctora Dolly de León es eminencia mundial en la restauración de la microbiota intestinal. Y en ese entonces, ella estaba empezando su carrera, y yo la conocía porque ella era la que había puesto a Raquel su dieta antiinflamatoria. Digo, doctora, yo necesito ayuda porque este niño no me está cambiando. Me dice, mándamelo. 3 días después me llama la doctora, me dice, tu paciente tiene salmonela. Y yo, ¿cómo va a ser? Si este niño no tiene ni diarrea, no tiene ni fiebre, no tiene ni vómito. Me dice, Miriam, lo que he aprendido es que los niños autistas o dentro del espectro no tienen una buena inmunidad. Entonces, muchos de estos patógenos entran al cuerpo y se quedan a vivir en la microbiota devastada y no significa que no esté enfermo. Él está muy enfermo. Cuando la doctora le elimina el patógeno, todo lo que estaba pasando en el cerebro empezó a dar fruto. Desde el habla hasta la comunicación, hasta todo lo que tú quieras. Wow, qué bien. Y ahí es donde dije, doctora, ¿qué es la microbiota? Porque hasta ese entonces, todo lo que Raquel hacía se consideraba propio del autismo. Y yo hasta ese entonces pensaba que la condición era netamente neurológica, porque cuando yo empiezo a hacer un montón de cosas, me da un poquito de fruto, pero cuando hago un tratamiento neurológico, la niña florece. Y ahí es donde me doy cuenta que cada vez que llevo a un doctor, mi niña es agresiva, es propio del autismo. Doctor, mi niña no come, propio del autismo. Todo era propio del autismo. Todo era propio del autismo. Mi hija se ríe sola, propio del autismo. ¿Sabes qué? La mentira más grande, querida. Y lo que puede cambiarle el pronóstico a cualquier persona viendo este podcast hoy es lo que les voy a decir. Mi cámara. Todo lo que una persona autista hace, no hace o deja de hacer, tiene una posible raíz orgánica que hay que investigar y sanar. Y te voy a explicar cómo yo lo aprendí. Raquel comía 3 alimentos, pollo, papa y carne. Todos los doctores propios del autismo, 3 alimentos, ella selectiva, hasta que el doctor me dice, un doctor que en verdad entendía, pero mira, esto no es normal. No es normal que no coma. Y le hizo una radiografía del tórax y se dio cuenta que Raquel, a través de esa radiografía, tenía unas burbujas negras enormes y una línea como blanca. Y tu hija sufre de gastritis y acidez aguda y crónica. Tu niña está muerta del dolor. Entonces, sensorialmente, cuando tu hija ve un tomate, una fruta de un color vibrante, ella no quiere comer eso, ella lo intuye que le va a hacer aún más daño. Y ella no te puede decir, te dice que tiene gastritis y acidez siendo selectiva, porque está sumamente inflamada. Y no solamente eso, lo que más me dolía es que Raquel tenía todas las señales. Tomaba agua únicamente con hielo muy frío. Raquel masticaba las cosas para babear. Comía comidas crujientes. O sea, cuando tú comes algo crujiente, tú babeas de más, esa baba te alivia el dolor. Raquel estaba en constantes crisis porque estaba con constante dolor. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien me pudiese haber medicado un Nexium. Y sí lo hizo para una semana, pero esa no es la raíz. Hoy por hoy, la medicina realmente es basada en los fármacos. Tiene gastritis, dale un Nexium. Sí, esa es la... Pero en realidad... La tristeza de todo. ¿Por qué tiene gastritis? Tenía gastritis porque tiene una disbiosis intestinal severa. Entonces fue ahí donde me empezó a meter en el mundo de la microbiota, me entero que es. Nosotros somos 23.000 genes humanos, DNA humana, pero somos 3.000 millones de genes bacterianos. Y estos genes bacterianos, ¿ok? Ellos son los que mandan en el neurodesarrollo, en la digestión, en la parte endocrina, vitamínica, hormonal, o sea, mandan en todo. Y hay muchos estudios que muestran, uno en particular que me encanta de España, que estudian a personas neurotípicas contra personas neurodivergentes y se dan cuenta que una persona neurotípica tiene alrededor de 4.000 especies buenas en el intestino, mientras un niño autista tiene un promedio de 123 especies. Y Raquel participó en ese estudio, es por eso que me encanta. Raquel tenía 60 especies. Entonces, si ella tiene
hoy le falta 90% de un órgano, porque en el 2010 la microbiota se considera un órgano. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser una persona saludable? Y es ahí donde yo doy el ejemplo del perrito. Este ejemplo yo odio darlo porque ¿cómo yo voy a comparar a mi hija con un perro? Pero es que yo lo tengo que hacer. Claro. Y te voy a explicar por qué. Si tú tienes un perrito, un cachorrito recién compradito, un bebé, y tú lo tocas y ese perro te ataca, tú lo primero que vas a decir es que lo habré lastimado, por eso se defendió. O si ese perrito no quiere jugar, está todo el día en una esquina, no quiere ser social, algo le pasa. O si ese perro no quiere comer, o si ese perrito quiere comer hierba, tú dices, se está desparasitando. O sea, ese perrito tú lo llevas al veterinario con cualquiera de esos síntomas y nadie te va a decir que es propio del perrito, ¿verdad? Claro. Entonces van a hacer estudios y se van a dar cuenta, no sé, que tiene parásitos, que tiene bacterias, es que el perro tiene inflamación, te van a ayudar y ese perro va a empezar a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, nada es propio del autismo cuando no es propio del ser humano. No es normal que una persona se autoagreda, no es normal que una persona no sea social, no es normal que una persona no hable, no es normal, no se puede normalizar. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con Raquel, mira lo que pasa. Empezamos con la alimentación. Al momento que el doctor empezó a matarle patógenos intestinales, a bajar la inflamación, Raquel empezó a comer de 3 alimentos a más de 50. Ok, entonces yo me hice la pregunta del millón. ¿Era propio del autismo o era porque tenía gastritis y acidez? Y así, Raquel se reía sola sin razón. Entonces el doctor me dice, vamos a buscar. Yo creo que tu hija tiene intestino permeable. ¿Qué es el intestino permeable? Cuando las paredes del intestino, en vez de estar selladitas para que cuando uno coma absorba los nutrientes y después los bote por las heces, es cuando la inflamación se pone tan grande que ciertos poros empiezan a abrirse y ciertos alimentos o ciertos hongos se filtran por esos poros a la sangre, suben al cerebro y tocan receptores de dopamina y morfina. Y en ese momento ese niño está muerto de risa porque está dopado. Ese alimento acaba de funcionarle como un opioide. Entonces estos niños se vuelven un círculo vicioso porque se vuelven adictos a ese opioide, a esa morfina, a esa dopamina, y cuando lo dejan, lo necesitan ya, esa leche, esa fórmula, esa leche de vaca, casiomorfina, lean sobre eso, el gluten, el azúcar, que este desbalance interno hace que el niño solamente quiera comer esas cosas y no te acepte más nada. Entonces la selectividad alimentaria tiene tantas razones orgánicas de ser. La risa, al momento que empezamos a desinflamar a Raquel, a sellarle ese intestino, Raquel se dejó de reír sola. Raquel, cuando se rompió la clavícula y no lloró, era porque tenía tanta morfina en lo que yo le estaba dando de comer que ni sentía. Ni sentía. Pero es que eso no es normal. Estamos normalizando tanto el autismo. Y también un punto que tú me hablaste antes de entrar, era que muchos doctores, todo es autismo para ellos. Todo es autismo, todo es autismo. Todo. Y a veces lo confunden cuando las personas tienen situaciones con el habla, es autismo. Cuando tienen déficit de atención, es autismo. Cuando tienen hiperactividad con déficit de atención, también es autismo. O sea, todo claro, en el cajón de autismo. Pero yo te diría una cosa, a mí me da igual el diagnóstico. Porque si tu hijo no habla, eso no es normal. Y si tu hijo no come, eso no es normal. Y si tu hijo no presta atención, es que eso no es normal. Entonces, a mí me da igual si tiene ADD, ADHD, bla, 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 lo que tú quieras que tenga. Si él no está haciendo cosas que tiene que estar haciendo, hay que buscar su salud. Eso es así. Hay que investigar. Pero la gran mayoría de los neurólogos, ¿verdad? Y es una profesión que yo respeto muchísimo. Lamentablemente, es como que, ¡pum!, el primer diagnóstico que te dan. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un neurólogo que vino a mi clínica de BTC en Panamá con su hijo. Y cada vez que yo veo un neurólogo o un médico que me trae a su hijo, yo me alegro muchísimo. Y yo hice un podcast con ese neurólogo y lo primero que le pregunté, doctor, ¿usted como neurólogo se siente idóneo para tratar el autismo? Me dice, ningún neurólogo es idóneo para tratar el autismo. Y te voy a explicar por qué. Porque yo, en mi carrera entera de 16 años estudiando, habré dado 2 días del caso de autismo. Se nos dice que es base neurológica, pero cuando las herramientas que tenemos nosotros para buscar algo nos dice que no pasa nada, entonces yo le tengo que dar una de 2 opciones. Terapias convencionales, que muy bien, vaya a hacer terapias, y medicamento. Entonces me dice, yo en mi caso, yo no voy a medicar a mi hijo porque yo sé que una risperidona es un tate quieto para un niño que no lo necesita. Y por otro lado, mi hijo va a terapias convencionales, pero me avanza así. Por eso yo estoy aquí para hacer la terapia MERT. Entonces, ¿qué pasa?
cuando yo le voy a decir a este neurólogo, pero si usted sí entiende que la terapia MERT no es varita mágica, es sin duda el mejor tratamiento en el mundo no invasivo para estimular el cerebro es el MERT. Pero si no se trabaja de manera integral, no estás haciendo nada. Y eso lo aprendí a la fuerza. Y fue ahí donde mi misión O de sea, que la terapia debe ir de la mano acompañada. con una dieta supervisada de los niños. Más allá, vamos a ir más allá. Porque recuerda, yo cuando pensé que era dieta nada más, me fue mucho mejor, pero de repente me vino el chiquillo con salmonela. Sí, Espérate con un segundo. condiciones adicionales. Aquí viene un montón de cosas. Por cosas de la vida, Dios me va poniendo cosas en mi camino, o yo los estoy buscando y las puertas se empiezan a abrir. Claro que sí. Y yo había hecho células madre hace mucho tiempo, y yo no era partidaria de ese tratamiento porque simplemente me gasté lo que no tenía en algo que no me funcionó. Pero también lo hice hace 13 años atrás con la poca evidencia que había, y hoy yo ni pregunté para qué sirven. Tú, allá voy. Voy, lo hago, gasto lo que no tengo. Hoy, cuando yo pregunto para qué sirven, es para bajar inflamación. Por eso no le funcionó a mi hija, porque mi hija estaba comiendo pizza. Entonces, ¿de qué sirve hacer una célula madre cuando estás inflamando a tu hijo por la boca? ¿De qué sirve hacer una célula madre cuando el niño está lleno de parásitos? Entonces, por eso yo digo, primero, uno tiene que entender qué está haciendo para hacerlo con pasos firmes. Entonces, aquí viene una compañía en Panamá, porque a mí me llama de todas partes del mundo porque quieren que yo pruebe los productos. Claro. Y yo nunca pruebo nada gratis. Yo soy el que lo voy a probar por mi propia cuenta. Si es bueno, yo lo voy a regar solita. Yo no necesito que nadie me pague a mí nada. Yo necesito regarlo solita si a mí me funciona. Pero tengo que tener potestad de decir, esto es una porquería. ¿Ok? Claro. Porque claro. cuando la gente te sigue, tú tienes una responsabilidad. Ya tú llevas ¿cuántos años? 16 años. 16 años con este aprendizaje sobre el autismo. Así es. Yo tenía una curiosidad, antes que continuaras con las terapias, el tener gemelas y el tener unas gemelas, ¿verdad?, de alguna manera tan distintas, una que a tu entender era completamente normal y otra que no entendías exactamente lo que le estaba pasando. En ese interín, ¿cuál fue la relación entre ellas? ¿Cómo tú pudiste identificar esa relación entre Raquel y su hermana? En ese momento yo no pensaba que tenían mucha relación, ¿ok? Cuando yo hice MERT, al segundo día, fue donde empezó su relación de verdad. Porque Raquel se agarró un limón de una mata, lo olió, y Marcela se lo robó. Y yo nunca olvido haber pensado, uno, ¿cómo Raquel sabe que el limón huele? Y dos, qué lástima que Marcela se lo robó. Pero Raquel se lo robó de vuelta, y le dice, mi limón. Y empieza, mi limón, mi limón. Y entonces Marcela llora porque quiere el limón de Raquel. Y yo dije, aquí nace una relación de hermanas, según yo. Pero cuando yo le pregunto a Marcela, Marce, de bien chiquitica, ¿qué opina de tener una hermana autista? Me dice, yo tengo una hermana que se llama Raquel. ¿Qué tiene que ver? Para mí, eso siempre fue parte de quién es ella. Entonces me dice, así como Raquel tiene pelo de chocolate, tiene autismo para mí. Entonces, desde muy chiquita, Marcela era el refugio de Raquel. Y ahora que somos adolescentes, Marcela está con la cabeza muy prendida en el que dirán. Tú sabes que niña de 16 años y la cosa. Y como Raquel no tiene ese chip, Raquel es auténtica. O sea, Raquel va a una fiesta, están todos los niños en las esquinas con pena y Raquel está bailando a la mitad. Entonces ahora Raquel es el refugio de Marcela. Porque Raquel... se cambiaron los roles. Raquel le enseña autenticidad a Marcela, que es lo que más ella necesita aferrarse. Entonces, esa relación ha ido cambiando, obviamente, a través de los años. Entre más Raquel avanza, más relación hay, por supuesto. Aunque el otro día Marcela vino muy triste por algo en particular. Y Raquel nada más lo vio y dice, Marcela, ¿qué pasa? Y Marcela le cuenta. Y Raquel le agarra la mano y le dice, va a estar todo bien, Marcela. Tranquila. No tenía más palabras que esa. Y de repente Marcela como que, es verdad, Raquel. Es que si muchas personas supieran que los niños autistas son tan y tan sensitivos y ellos recogen todas las energías, ellos saben tanto, son tan y tan capacitados. Muy intuitivos. Verdaderamente muy intuitivos. Verdaderamente le dedicarían más tiempo. Lo que pasa es que también se crea a través del tiempo y a través de la ignorancia el prejuicio. Y yo quisiera entonces ahora dejarte que tú continúes con esta historia tan maravillosa de cómo tú lograste descubrir, de alguna manera, no decir la cura, pero de alguna manera
alternativa para que los autistas puedan ser funcionales. Así es, porque yo no estoy tratando de curar el autismo, estoy tratando de curar los dolores. Claro. Lo médico, las cosas que a raíz de una microbiota deficiente van a afectar la salud de las personas con autismo y por ende sus conductas, porque eso va de la mano. La persona autista capaz no te va a decir a mí me duele, mamá, pero te va a mostrar reventándose la cabeza contra la pared. No te va a decir, Sí. tengo el cerebro desconectado, pero te lo va a mostrar porque no te habla. Entonces, hay tantas cosas que a través de conductas ellos nos muestran que no están saludables. Y este es aquí donde el pronóstico cambia. Cuando tú dices, ven acá, si yo investigo la salud de mi hijo, el pronóstico va a cambiar. Entonces, buen día, viene una gente de Células Madre en Panamá y me vienen a hablar y yo, es que le digo a mi secretaria, mira, la verdad es que no me interesa, yo no quiero vender nada de eso, yo no quiero ni hablar nada de eso. No, que insisten y quieren hablar contigo. Se sientan conmigo y me preguntan muy sabiamente cuál es tu opinión. Digo, la verdad es que gasté lo que no tenía, me endeudé, estuve 1 año pagando lo que no me funcionó. Bueno, vamos a explicarte por qué no te funcionó. Y ahí hice clink, 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 clink. Dice, Miriam, ¿tu hijo estaba a dieta? Le digo, no. ¿Qué es lo que hace la célula madre? Baja inflamación. Si tu niña se está inflamando por boca, lo que tú le pongas por vena no le va a hacer ni fu ni fa. Y tenía razón. Cuando ellos me empezaron a hablar de que esto simplemente es una herramienta más. Una célula madre es una herramienta, no hay panacea. La panacea está en la mentalidad del padre. Cuando el papá cambia su mentalidad y dice, espérate un segundo, voy a ver la salud de mi hijo, ahí es donde está la varita mágica. Pero los tratamientos, cualquiera que uno vaya a tomar, siempre y cuando no sea improvisado y se pueda medir, es algo más en tu camino. Entonces ese día, ellos me dijeron, Miriam, queremos que las células madre, ya que la tienes dentro de un esquema de microbiota integral. Yo estaba bien nerviosa, pero sabes que le voy a dar una oportunidad en este momento de mi vida. Y yo le pedí a Dios, yo soy mucho de pedir señales, le digo, Dios, dame una señalcita ahí, algo porque yo estoy nerviosa. Yo no le he puesto nada biológico a mi hija mucho tiempo. Tú me vas a creer si no pasaron ni 5 minutos que la mismísima doctora Dolly de León me manda un mensaje, yo no le había hablado a ella más de 1 año, y me pone, Miriam, es la doctora Dolly, hay que hacer células madre con MERT porque hay sinergia. Porque justo ese mismo mes habían salido 2 estudios que mostraban que la terapia MERT, al estimular las neuronas cerebrales, hacían que las células madre quisieran migrar al cerebro y desinflamar el cerebro. Y cuando tú desinflamas cerebro, eso es increíble en términos de cambio. Doctora, ¿usted me cree? Si yo le digo en media hora tengo una cita para hacer exactamente eso. Me dice, ¿yo puedo ir? Y cuando ella llega y ella se sienta con el doctor de MERT y se sienta con el doctor de células, nace un protocolo que se llama el ABC. El ABC. Y eso le ha cambiado la vida a tantas personas. Y trata de un protocolo. Y actualmente estás en Panamá. En Esto Panamá. sí, la terapia MERT, yo la traje, es más fácil de traer MERT porque no implica tantas otras cosas. O sea, la traje a Portugal, la traje a Panamá, a Perú, a Miami, a Argentina, ahora vamos a República Dominicana, vamos a México. Pero el ABC es un protocolo completo, donde está la restauración de la microbiota intestinal usando células madre y usando la terapia MERT para conectar el cerebro. Entonces, la gente preguntaba, ¿pero cómo se restaura la microbiota? El primer paso, y esto lo puedes hacer tú en casa hoy. ¿Okay? Estos consejos son muy importantes para aquellos padres que están desesperados buscando Así es. alternativas para los hijos. Más allá de las personas que puedan viajar a hacer este protocolo o no, el primer paso lo puedes hacer gratis en tu casa hoy. Y es el siguiente. La alimentación. Hay 2 tipos de alimentos. Están los alimentos vivos y están los alimentos muertos. Ahora yo quiero que se imaginen que yo en esta mano tengo una lata de hongos y en esta mano tengo hongos frescos. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son hongos, ambos aportan calorías y nutrición. Pero los que son frescos, si tú no te los comes dentro de 2-3 días se pudren, se dañan, se mueren. Porque todo lo que vive y se pudre tiene microbioma, tiene bacterias. Cuando tú metes estos hongos dentro de una lata, tú retienes ciertos nutrientes, pero los bichos no pueden vivir ahogados en una lata. Al igual que cualquier cosa que tú veas empaquetada, así te diga vegetales, chips de vegetales, es que eso está muerto porque eso dura 1 año dentro de una bolsa. Entonces, todo alimento muerto no le sirve a una persona dentro del espectro autista y más allá del autismo, depresión, cualquier diagnóstico autoinmune. O sea, los alimentos muertos no les sirven nada a la microbiota, pero en el autismo en particular o niños que tienen problemas de neurodesarrollo, no lo digieren. O sea, tú lees, así sea orgánico, gluten free, dairy free, sugar free,
Lee los paquetes y te vas a dar cuenta que hay mínimo 3 a 4 ingredientes que no sabes ni pronunciar porque son químicos. Porque lo si que no están tienes, es dañando más las células. claro, si tú no tienes gluten, no tienes leche, entonces, ¿qué sí tiene? ¿Qué sí tiene? Lo que tiene es puro freaking químico. Y eso tu hijo no lo puede digerir. Claro que no. Ahora, los alimentos vivos, mira la belleza, mira Dios qué grande es. Tú nunca has escuchado que el alimento es medicina. Si tú tienes 3 manzanas, una roja, una verde y una amarilla, las 3 son manzanas. Si las pelas y te las comes, no te vas a dar cuenta de cuál es cuál. Pero las 3 tienen microbioma diferente. Tú tienes 3 pescados blancos, corvina, mero y bonito. Te lo comes, saben diferente, pero son pescados blancos. Los 3 tienen especies diferentes. Todo lo que viene de la tierra, sea proteína, tubérculo, carbohidrato, vegetal, fruta, todo tiene bacterias propias a ellos. Entonces, cuando tú le vas a dar una alimentación a una persona dentro de un problema de neurodesarrollo, hay 4 cosas que hay que mirar. La primera, alergias. Si yo le doy a mi hija una manzana y esa niña se me brota entera o se le cierra la tráquea, que el niño lo Ya sabemos que eso alérgica. le hace Listo. daño. Todo el mundo sabe lo que es una alergia, chao. ¿Ok? 2, la intolerancia. Está un poco más difícil, porque la intolerancia es cuando una persona se estriñe, o tiene diarrea, o tiene gases, o tiene mal aliento, o tiene acidez. ¿Ok? Y los niños autistas muchas veces tienen todas estas cosas y los papás no saben qué tienen. Tolerancia. 3, la conducta. Y más, yo le doy una manzana a Raquel y empieza con aleteo, o empieza a correr como loca, o a trepar. Eso es un problema en conducta, algo pasó. Y por último, es la que yo más necesito que la gente entienda, es la sensibilidad alimentaria. Mira cómo funciona. Imagínate que esto es una manzana, compuesto de un collar de perlas. Está viva, ¿cierto? Si yo me como la manzana, mi microbiota manda una bacteria específica con un cuchillo perfecto y viene y parte una perlita a la vez. De esa manera mi sistema absorbe el alimento, lo digiere, le saca los nutrientes y bota lo que no sirve. Pero ¿qué pasaría si yo me como esta manzana y no tengo la bacteria que la digiere? Viene otra con un cuchillo que no funciona. Y empieza a cortar 8 perlas, 2 perlas, 5 perlas, hace todo un guayaraz. ¿Sabes lo que termina pasando? Que el sistema inmune ataca ese alimento porque no lo reconoce como alimento y lo ve como tóxico. Y ahí empieza a desregularse el sistema inmune y empieza la inflamación. ¿Qué pasa cuando hay un sistema inmune disregulado, que no funciona? ¿Y qué pasa cuando hay inflamación? Pues la persona se convierte en un hotel de patógenos intestinales. Porque ya esa microbiota está devastada. Entonces, a una microbiota devastada van a venir parásitos, alacranes, salmonella, estreptococo, clostridium y un montón de porquería que se va a alojar en ese hotel. Y eso Miriam, tiene problemas de salud. Qué interesante verdaderamente está todo esto. Esto es como para 10 programas. Totalmente. Porque yo creo que definitivamente los padres pasamos por momentos bien difíciles cuando nuestros hijos empiezan a dar ciertos indicios de que algo anda mal. Y a veces la ignorancia, a veces la falta de tener unos recursos que te lleven a donde tienes que llegar, de saber que la alimentación es muy importante, no solamente en los niños, en cualquier persona, porque el autista lo puedes ver desde niño, pero y cuando lo descubres desde adulto, que también puede pasar y ha pasado. He tenido adultos Sí, sí. y la vida del adulto también puede cambiar. Y ese es un último mensaje que quiero dejar, es que nunca es tarde. Da igual la edad de la persona, ¿ok? Siempre y cuando esté viva, hay algo que hacer. Eso es así. Me encantaría que antes que nos fuéramos, le dijeras a todo nuestro público que nos está viendo y escuchando, cómo te pueden conseguir tus redes, tu centro, ¿Cómo? cuándo vas a estar en Estados Unidos. Habla. Bueno, yo siempre estoy haciendo mis tours por ahí. Las personas que quieren saber más del autismo a profundidad, métase en YouTube. El autismo yo con Miriam Gimal es mi podcast. La que le gusta en Instagram, Miriam-Gimal. El que le encanta TikTok, Miriam Gimal. Ahí pueden ver un montón de videos de Raquel, de cómo ella ha evolucionado. Ella es muy chistosa, muy auténtica. Los centros MERT Clinics. Y es que tengo tantas handles, pero por ahí me encuentran. O sea, si se van Miriam-Gimal, ahí tengo un link y pueden ver todo lo que necesiten ver. Y los invito a que investiguen más, invito a que reten la medicina tradicional en el aspecto de que no se queden con esas 2 opciones del medicamento y las terapias nada más. Hay mucho más que hacer independientemente del diagnóstico de tu hijo. Si no se está desarrollando como es debido, te prometo que hay cosas que hacer. Mira, hay casos donde hay que medicarlos, pero mientras no haya que medicar a los hijos, sobre todo cuando son niños, mejor. Así que, por favor, busquen a Miriam Gimal, una historia de éxito
de cómo puedes convertir a un niño autista mal diagnosticado que iba a ser un autista severo, que no iba a poder ser independiente. Qué historia más maravillosa la que nos acaba de compartir Miriam sobre Raquel. Bendiciones, Gracias. un placer haberte tenido aquí. Gracias. Así es que ustedes síganos y suscríbanse en Ámbar con Alma. Este programa lo verán completo a través de YouTube. Ámbar con alma. Ámbar con Alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con Alma.